Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Nosotros vamos a explicar tipos de muestreo. Mi grupo está conformado por Claudia María Luza Romero, Carla Lorena Aica Álvarez y mi persona María Alejandra Fernández. Entre los tipos de muestreo está el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de muestreo que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Este método se utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas de una gran población existente y luego predecir que todas estas respuestas con la población en general. Existen ventajas y desventajas dentro de este muestreo probabilístico. Dentro de las ventajas de este método, de este muestreo, perdón, se tiene la certeza de poder obtener información de una muestra representativa. También se puede calcular el error muestral y también los resultados se pueden proyectar a la población de interés. Dentro de las desventajas es que son más costosas que las muestras no probabilísticas del mismo tamaño y que demanda mayor tiempo en la aplicación. Dentro del muestreo por cuota, los elementos de la muestra se eligen considerando que las características demográficas, tipológicas de interés, sexo, edad, etcétera, estén representadas por las mismas porciones que en la población. Participantes de la muestra por cuotas no se selecciona al azar, como en el caso de una de las muestras estratificadas. Los factores de calificación utilizados para la muestra estratificada se seleccionan basándose en la existencia de una correlación entre el factor y la conducta de interés, lo que sucede en la muestra por cuotas. En el caso del muestreo por juicio, el investigador selecciona a partir de criterios basados en juicios personales. Considera que los elementos elegidos son buena fuente de información que responden a los propósitos de las investigaciones. Se desconoce el grado de error, por lo que las afirmaciones finales no deben ser consideradas como significativas, ya que la eficacia de las muestras dependen de la opinión del experto o del investigador, como por ejemplo valorar la atmósfera de trabajo en una compañía entrevistado a los directores. Ese sería el muestreo por juicio y bueno, y esta sería mi participación. El muestreo por convivencia. Este tipo de muestreo consiste en escoger discrecionalmente en un grupo existente de personas a unas cuantas, dadas la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Es un método fácil y barato, pero el sesgo suele ser imposible de estimar. Permite al investigador obtener datos básicos e identificar las tendencias con respecto al estudio que realiza. Por ejemplo, 5 personas de una clase o la selección de 5 primeros nombres de la lista de un grupo. Muestreo por criterio es deliberado, es una técnica de muestreo no probabilístico en la que los miembros de la muestra se eligen solo sobre la base de conocimiento y el juicio del investigador. Como el criterio de conocimiento del investigador es instrumental en la creación de una muestra, hay posibilidades de que los resultados obtenidos sean altamente precisos con un mínimo margen de error. Esta clase de muestreo se utiliza generalmente en situaciones en las que la población objetivo está formada por individuos altamente intelectuales que no pueden elegirse utilizando ningún tipo de muestreo, probabilísticos o no probabilísticos. También se utiliza en situaciones en las que la muestra seleccionada necesita ser aprobada o filtrada utilizando métodos de muestreo. Tenemos el método de muestreo por bola de nieve. Cuando se entrevista a miembros de un grupo, podemos pedir a las personas que nos indiquen otros individuos en ese grupo que podrían dar información sobre el tema. Se utiliza sobre todo cuando la población que se requiere estudiar es muy peculiar. Y el muestreo secuencial es una técnica donde el investigador escoge un sujeto o un grupo de sujetos en un determinado intervalo de tiempo, lleva a cabo su estudio, analiza los resultados, luego escoge otro grupo de sujetos,
si es necesario y así sucesivamente. En el caso de otros métodos llegan a la conclusión de que el experimento y se resume a la aceptación de la hipótesis o aceptarla nula. En este caso, en el muestreo secuencial sugiere otra opción de seleccionar otro grupo de sujetos y llevar a cabo el experimento nuevamente. Esto significa que el investigador puede obtener un número ilimitado de sujetos antes de tomar una decisión final sobre si acepta la hipótesis nula o la descriptiva. Como aquí se ve en muestreo secuencial, nos muestra en lo que es en este margen, en la línea de rechazo, continúa el muestreo, la aceptación y los números de los artículos. Eso sería todo, licenciado. Continuando con la presentación, tenemos los métodos o tipos de muestreos probabilísticos. Muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple, cada elemento de la población tiene la misma oportunidad igual. No existe la predisposición de escoger a uno u otro elemento e independiente, es decir, no condiciona la elección del otro elemento de ser seleccionado dentro de una muestra. Requiere de un marco muestral y el empleo de tabla de números aleatorios. Es recomendable también su uso cuando la población de interés es homogénea respecto a las características a estudiar. No debe ser numerosa y ser homogénea. La población pequeña de la que se disponga un marco muestral que incluya a todas las unidades muestrales para que así éstas puedan ser reconocidas e identificadas dentro de la población, como se puede ver en este ejemplo. Continuando, tenemos el muestreo estratificado. Para poder aplicar este método, es necesario considerar que la población es heterogénea y pueden en ella identificarse clases definidas por algún atributo o características relacionadas con la variable que se estudia. En este tipo de método se selecciona estratos conformados por miembros de los más semejantes posible, pero que difieran de otros estratos en cuanto a determinados parámetros. La población es dividida en grupos mutuamente excluyentes, como ser la edad, el nivel educativo, el sexo, entre otros. De manera aleatoria se selecciona la muestra dentro de cada categoría o grupo. De manera aleatoria también se seleccionan los elementos de la muestra proporcionalmente en cada estrato o categoría empleando el método muestreo aleatorio simple. El muestreo sistemático. Dentro del muestreo sistemático podemos ver que es un tipo de muestreo probabilístico, donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores, utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta avanzar el tamaño de la muestra deseado. Es recomendable su uso cuando la población de interés es numerosa y los elementos del marco muestral no están codificados o no se cuenta con el listado de los individuos de la población correspondiente. Cuando la población se extiende en el tiempo o tiene la posibilidad de crecer, por ejemplo, los compradores en un supermercado, claramente ahí vemos un muestreo sistemático. Terminando, tenemos el muestreo por racimos o conglomerado. El muestreo por racimos es una técnica que divide la población principal en varias secciones y el análisis se lleva a cabo en una muestra que consta de múltiples parámetros, como datos demográficos, hábitos, antecedentes o cualquier otro
atributo de la población que pueda ser el foco de la investigación realizada. También vemos que se seleccionan aleatoriamente la muestra de grupos para un muestreo ulterior al anterior de cada conglomerado. En los ejemplos podemos ver el muestreo sistemático, donde los elementos de la población se eligen a través de algún método probabilístico o se considera a la totalidad de la población si amerita. Vemos en el ejemplo una población donde se lo relaciona con los conglomerados seleccionados. Eso sería todo. Muchas gracias.